todos. Disculpen aquí, pequeño problema técnico de la conexión. A ver, vamos a empezar la grabación. Ya estamos en grabación, perfecto. Bien, bueno, muchísimas gracias a todas, a todos por venir el día de hoy. Mi nombre es Roxana Franco, soy coordinadora académica de la Facultad de Gestión. Bueno, nosotros como facultad, junto con el Centro Cultural de la PUC, estamos justamente desarrollando esta nueva edición del programa ¿no? de herramientas de gestión para emprendimientos culturales, ¿no? Y el día de hoy nos están acompañando justamente dos de los docentes que además son coordinadores del programa. Ellos han visto nacer a este programa desde su primera edición, ha ido creciendo en el tiempo, ¿no? Sobre todo Marco nos tiene por aquí y nos acompaña, que además nos acompaña trasnochado desde España, y Viana, que asimismo también es coordinadora académica y también docente de pues, uno de los temas más candentes, que sería el tema legal, ¿no? Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Bienvenidas, bienvenidos. A ver, voy a cerrar aquí la sala de espera para que no tengamos inconvenientes. Listo, listo. A ver, a ver. De manera que ya todos puedan estar con nosotros. Sí, ya no tenemos a nadie en espera. Perfecto. Entonces, si les parece, Viana, Marco, podemos dar Sí, inicio. gracias, Roxana. Buenas noches nuevamente a todos y a todas. Gracias por venir hoy. Sabemos que muchos de ustedes tienen muchas preguntas respecto al programa. Muchas de ellas son respecto a la residencia en Barcelona. Espero que también hayan preguntas sobre el programa en sí, sobre los contenidos. Así que bienvenidas sean todas las consultas. Si hay algún tipo de consulta administrativa, también la puede absolver Roxana. Marco y yo nos vamos a concentrar más en lo académico, en el contenido del programa. Eh, pero si es que desean hacer consultas desde ya, si no, hacemos un breve resumen de lo que es el proyecto del brochure, ¿sí? Sí, yo por mi parte solamente darles la bienvenida. Gracias por estar con nosotros y gracias por el interés que muestran por este programa, aunque sea para encontrarnos en este espacio y absorber cualquier duda que pueda surgir eh, al respecto. Así que estamos aquí, tanto Roxana como Viana y yo, listos para poder absorber sus dudas. Viana, adelante, por favor. Sí. Seguramente ya la mayoría de ustedes tiene el brochure del programa de gestión. Si no lo tienen, por favor, Roxana seguramente lo va a poder compartir por el chat de Zoom. Pero bueno, efectivamente, esta es la tercera edición del programa de gestión para emprendimientos culturales. La modalidad es online, pero en esta edición hemos integrado, ya lo vamos a ver más adelante, componentes presenciales, porque justamente al final de la última edición hicimos una breve encuesta. Bueno, no fue tan breve, fue una encuesta un poco más extensa para ver qué cosas podían mejorar. Y una de las cosas que apareció muchísimo era, claro, que después de pandemia nos hemos quedado un poco en online, mucha gente, pero también se extrañaba mucho el tema de juntarnos en presencial para trabajar no solamente vínculos, no con el sector, sino también para aprender de otras personas, también miembros del sector. Entonces, hemos quedado justamente en hacer una serie de eventos que se van a llamar puentes. Ahorita los explico. Bueno, el inicio es el 23 de abril, o sea, ya es la próxima semana, el miércoles. Comienzan con Guillermo Cortés, que es, hoy día lo decíamos, ¿no? Un poco como el papá de todos los gestores culturales del Perú.
todos los gestores culturales han llevado cursos con él. Se va a ver un tema eh, bueno, lo de la pasantía lo voy a decir luego. Eh, la certificación es a nombre del CCPUC y de la Facultad de Gestión y Alta Dirección, es decir, salen con doble certificación del programa. Es importante que tengan en cuenta que hay un mínimo de asistencias a cada módulo, ¿no? Solamente se permiten, creo que son 30% de faltas, y tienen que dar una evaluación que va a ser una cosa no muy compleja, va a ser, sabemos que ustedes además trabajan y no nos da mucho el tiempo, pero de todas maneras necesitamos evaluar cuál ha sido el avance durante los módulos. Entonces, una vez habiendo asistido a mínimo el 70% de las clases, más habiendo pasado con nota probatoria la evaluación, es que aprueban el módulo. Si aprueban todos los módulos, aprueban el programa. Son 6 módulos: estrategia y modelo de gestión del emprendimiento cultural a cargo de Guillermo Cortés, patrocinio y estrategias de financiamiento a cargo de Marco Muletaler, herramientas legales a mi cargo, tendencias en la comunicación, que está a cargo de Verónica Salem, marketing cultural por Daniel Alfaro, y finanzas para proyectos culturales sostenibles, que tendrá 2 profesores en paralelo: Alexandra Araujo Álvarez, que ha sido administradora de la plaza, y además un contador que es Marco Carpio, que también trabaja con muchos proyectos culturales, justamente dándole servicios de contabilidad, ¿no? En este brochure van a tener la malla curricular, es decir, más o menos los temas que se van a desarrollar en cada módulo. En varios casos estamos ya hablando de inteligencia artificial porque ya es aquí, ya está aquí. Incluso tenemos una clase maestra que va a ser en mayo, creo, el 19 de mayo. Eh, sí, el 19 de mayo, con Carmen Torrijos, que es una crack en el tema de inteligencia artificial generativa para el sector cultural, que nos va a acompañar en una clase maestra online desde España, eh, y que tiene un libro que es súper interesante que se llama La primavera de la inteligencia artificial. Esa es una de las clases maestras. Bueno, la clase maestra anterior fue a cargo de Ángel Mestres, que ya fue la semana pasada, y tenemos este proyecto de puentes, ¿no? De este foro para que justamente nos encontremos. Van a haber 3 sesiones: una que va a tratar sobre accesibilidad en cultura, la segunda sobre emprendimientos culturales, y la tercera que va a ser como una sesión de cierre, donde los participantes del programa pueden exponer sus proyectos. Lo ideal es que en estas sesiones que son presenciales también puedan asistir otras personas del sector cultural y así enriquecer también el diálogo, y también trabajar mucho una cosa que hemos dejado de lado y que también lo van a trabajar con Marco en su momento cuando trabaja en el pitch: cómo presentar su proyecto cultural frente a personas que no tienen ni idea de qué cosas están haciendo ustedes, ¿no? Porque justamente en estos espacios de networking es cuando hacemos los lazos para posibles aliados en el futuro, ¿no? Eh, y luego viene, bueno, la preparación del pitch, sí te dejo a ti, Marco, para que lo expliques un poquito. Y yo siempre digo, la cereza del pastel es la residencia en Sures, ¿ya? La residencia en Barcelona, pero es la cereza del pastel. La idea es que el pastel sea el programa y que ustedes le puedan sacar el jugo, y que puedan crear lazos entre ustedes y también con otras personas, y que justamente, si es que se da,
la posibilidad de ir a Barcelona sea también un proceso enriquecedor. Eh, Acá solamente va una persona que haya aprobado todos los módulos del programa, que se haya matriculado en la totalidad del programa, y pasa por dos evaluaciones, una donde quedan 5 finalistas, eh, y luego de eso ya el jurado de Sures, que Sures es una red justamente Escuche, la de... abogada está hablando. Hola Gisela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? em, y es una red de nodos de gestores culturales que va desde Perú, con Cultura 360, ¿no? Es el nodo en Perú, y también tenemos nodos en Argentina, Chile, Bolivia, Costa Rica, eh, Houston, en México y, bueno, evidentemente en España. Entonces, lo ideal es que esto también sea una red para que puedan ustedes generar vínculos con los otros nodos. La persona que se va a la residencia Sures eh, se va un máximo de 60 días, entre 30 a 60 días, a Barcelona, y, y se le da un monto dinerario de 2.000 euros para que puedan utilizarlo en ya sea su bolsa de viaje, comprar su pasaje, pagar su alojamiento, es para los gastos que ustedes consideren, ¿no? Em, y lo bueno es que se establecen ese tiempo que van a estar en Barcelona en un espacio que se llama Planta Uno, que es como el cuartel general de Transit, que viene a ser como la consultora más grande. Si es que yo creería que es la más grande, ¿no, Marco? Porque le da asesoría a todo el Estado español. Sí, es una de las más grandes, tiene la tradición además de Barcelona, que siempre ha estado vinculada como ciudad a cultura, a la innovación, ¿no? Es una de las más grandes y quizás una de las más vinculadas con Latinoamérica. Y esto es Claro, interesante porque han hecho el puente, digamos, con otras instituciones en Latinoamérica, en distintos países, como los que ha mencionado Viana y otros, en el tiempo. Y eso es interesante porque entienden perfectamente también la realidad digamos, de la gestión en cultura en Latinoamérica. Entonces, el diálogo está, digamos, muy llano, muy abierto con ellos, ¿no? ujú, ujú. Sí, exacto. Y bueno, previo a ir, la persona que es elegida para la residencia Sures genera una agenda justamente de networking con las personas de Transit, con las personas que los van a recibir en Barcelona, para que puedan sacarle el jugo lo más posible. ¿Cuándo es que se van? Eso va a depender un poco de la agenda de la persona que sea elegida, porque muchas veces lo que ellos tratan es que coincida con algún evento que sea interesante para la persona elegida. Por ejemplo, si la persona trabaja o sus proyectos están mucho más abocados a artes escénicas, ellos les van a recomendar que viajen en una época donde hayan festivales de artes escénicas interesantes donde pueda justamente crear vínculos, ¿no? Si está más vinculado a audiovisual, le van a recomendar lo mismo. Eh, Eso por el lado de la residencia Sures. Marco, ¿tú me puedes ayudar aquí un poquito con el pitch? Sí, lo que buscaremos ahí en esas asesorías es tratar de preparar una narración. Cómo contamos la historia de mi proyecto en un tiempo acotado, donde podamos destacar los valores principales del proyecto, de cara inicialmente a un primer jurado, que será la sesión que ya nos ha explicado, la sesión de puentes, que es la última sesión de encuentro, digamos, de encuentro presencial que tiene el programa, la tercera y la última. Habrá un primer encuentro con un jurado, ¿no? Ahí, que permitirá acotar un grupo de finalistas que luego pasará a una segunda ronda frente a un jurado compuesto por los miembros de la Red Sures. Que esto es una práctica que tiene la Red Sures ya instalada
para la toma de decisiones de quiénes van a formar parte de las pasantías, digamos, de residencias, ¿no? Que se realizan, digamos, en el marco del programa. Entonces, lo que haremos aquí en ese espacio, en ese módulo de preparación, será principalmente ayudarlos a estructurar y presentar un discurso, ¿no? Una presentación, ¿no? De manera clara, impactante, lo más persuasiva posible. em, y, digamos, creo que eso será bueno para todos y para todas, incluso para quienes finalmente no opten o no puedan estar en la presentación final, como finalistas de Sures. Sí, los ayudará y las ayudará a tener una narrativa, un discurso, eh, digamos, lo más afiatado, ¿no? Para la vida posterior de los proyectos que ustedes puedan haber desarrollado. Exacto. Sí, hay una cosa que hemos identificado y bueno, lo venimos identificando con Marco porque hemos ya trabajado otros proyectos también formativos. En algún momento el Ministerio de Cultura nos contactó, el Ministerio de Cultura de Perú, ¿no? Nos contactó para que hiciéramos justamente una serie de capacitaciones en el marco de Conecta. Y una de las cosas que identificamos y que dijimos, si en algún momento armamos un proyecto, tiene que salir esto, es justamente la asesoría para el pitch. Muchas personas durante los eventos de Conecta se presentaban y presentaban su proyecto, pero el común denominador era que muchas veces no se entendía exactamente de qué iba el proyecto, ¿no? O qué estaban pidiendo, porque justamente ese es el momento de generar el match con las otras personas que están escuchando, ¿no? Entonces, en la última edición nos funcionó súper bien el tema de la asesoría uno a uno de Marco con los participantes del programa, eh, y fue una de las partes más, mejor rankeadas, digamos, cuando hemos hecho la encuesta, porque se van con ese conocimiento para poder estructurar cualquier pitch sobre cualquier proyecto en el futuro. Eh, Perfecto, ahí está. Gracias, Marco. Ya, Marco ya compartió ahí el brochure en el chat del Zoom. Y bueno, y como les Específicamente, decía, Walter, sí, perdón, bien, a Walter Rodríguez nos había solicitado adjuntar la sí, información. Walter, ahí ya puedes encontrar en el chat eh, de este Zoom el brochure completo que estamos revisando ahora, digamos, compartiendo con ustedes también en pantalla. sí, exacto. Bueno, acá en el brochure también van a poder encontrar cómo es que se dividen los módulos, que son 6, las fechas de las clases. Nuestras clases van los miércoles de 7 a 10, comienzan el 23 de abril, y los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Las clases que son las clases maestras y el programa Puentes, que son los espacios de networking, de conversatorios, son fuera de estos horarios, o sea, son adicionales a estos horarios. Y terminamos bueno, las clases per se terminan el sábado 5 de julio, y el 12 de julio es la evaluación para escoger a los 5 finalistas azures, y el 19 de julio ya se elige al ganador o ganadora para la residencia. Eh, nuestros docentes, Guillermo Cortés es, como les decía, el papá de la gestión cultural acá en Perú. Ha sido viceministro de Patrimonio e Industrias Culturales, también de Turismo, ha sido el jefe o el gerente de PROMPERÚ. Tiene una visión muy amplia sobre cómo estructurar proyectos. Es una persona de verdad bastante versada en la materia desde la época del INC. Ahora va a decir, ¿no?, que estamos revelando la edad, pero no, realmente desde el INC. Marco ha dirigido por muchos años el Centro Cultural de la Católica, también el Festival de Cine de Lima. Actualmente reside en Madrid
trabaja muchos proyectos de consultoría para industrias culturales y creativas, ¿no? Muchos de ellos de la mano con Cultura 360, que es el nodo en Perú. Y bueno, no solamente en la PUC, enseña en ESAN, enseña en varios otros lugares y tiene, ahora último has hecho la maestría, la que es de gestión de empresas, ¿no? De gestión de empresas de comunicación, ya. Con él van a ver todo, si es que hay alguien, yo siempre digo, si es que hay alguien que sabe cómo conseguir dinero para un proyecto cultural, es Marco, porque todo lo que era Festival de Cine de Lima y muchos proyectos del Centro Cultural se basaban justamente en auspicios, ¿no? Bueno, estoy yo soy abogada, ¿no? Mi especialización está en derecho de autor y justamente al ser un sector vinculado a cultura, el tema de derecho de autor es fundamental. Pero también vamos a ver el tema de constitución de personas jurídicas. Esto es algo, definitivamente no se convierten en abogados, pero sí van a tener mucho conocimiento. Lo que nos interesa mucho es que sea conocimiento práctico. Nosotros hemos sido alumnos de otros programas, maestrías de gestión cultural, eh, y somos conscientes de que no tenemos que convencernos a nosotros, a los que somos del sector o queremos entrar al sector, de la importancia de la cultura en políticas públicas, para el Estado, etcétera. Em, y por eso queremos ir mucho más como a las herramientas prácticas, ¿no? Que ustedes puedan aplicar en su día a día desde ya, o sea, desde el primer momento. Luego está Verónica Salem. Verónica Salem ha sido por muchos años la jefa de comunicaciones de la PUC, eh, y está especializada en todo lo que es tecnología de la fotografía digital, etcétera, pero además tiene una aproximación muy interesante sobre cómo se enfocan las comunicaciones desde cultura, ¿no? Les va a hablar incluso hasta de fake news, eh, temas de inteligencia artificial, va a ser sumamente interesante. Ella es la que da como la introducción y luego viene Daniel Alfaro. Daniel Alfaro ha sido ministro de Educación, eh, bueno, es directivo de la Tarumba y es un economista marquetero. Entonces, tiene esa aproximación de, te digo cómo se vende, pero justamente para obtener beneficios, ¿no? Lo que nos interesa es que nuestros proyectos sean sostenibles. Esa es la base así que cruza todo el programa. Que nuestros proyectos culturales sean sostenibles, porque lo ideal es que nosotros hagamos esto y podamos vivir de esto. Y finalmente están Ale Araujo, que ha sido justamente la gerente general de la plaza por mucho tiempo, eh, y Marco Carpio, que también es justamente contador, tiene un diplomado en finanzas y ve muchísimos proyectos del sector. eh, y con ellos van a poder ver incluso presupuestos, eh, cosas que son un poco más duras, pero que son súper interesantes para tener una idea, ¿no? Lo ideal es que ustedes sepan las cosas también, incluso las que son administrativas, de presupuesto, que eso también les redunde en la sostenibilidad de su proyecto, ¿no? Yo creo que eso es, en resumidas cuentas. No sé si es que alguien tenga alguna consulta, pregunta. Sí, yo sugiero que aquí abramos básicamente el micrófono a Eh, quienes tengan una pregunta. Les pediría que por favor, solamente por una cuestión de orden, puedan levantar, digamos, ¿no? La manito, Virtual. el icono de la manito, para que se hagan preguntas y nosotros poder absolverlas. Ah, ajá. Ajá, está Víctor André Ramos. Adelante.
Víctor André. Buenas noches, muchas gracias por la explicación. Tenía una consulta, quería saber si desde la primera clase ya debemos presentar el proyecto para, bueno, empezar con las asesorías o va a ser, digamos, progresivo, ¿no? En caso de que sea un proyecto, bueno, nuevo o en el caso de que sea un proyecto que ya está creado, ¿no? Gracias, Víctor André. A ver, la vocación de este programa no es la de acelerar un proyecto o incubar un proyecto existente, ¿no? De manera que no hay que presentarse con un proyecto a la primera sesión. De hecho, tengo que contar que en algunas otras sesiones ha habido quienes, digamos, han decidido no continuar con el proceso de Sures porque no tenían un proyecto muy claro o porque estaban o porque tenían, digamos, un interés distinto en este programa que era adquirir herramientas para alguna actividad profesional en la que estén ya involucrados o que esté ya en realización. Por supuesto, nosotros con Viana y con el equipo vamos a animarlos a que digamos, a que se lancen a crear un proyecto, pero no es una obligación, Víctor André, no es, es decir, eh, no es una obligación, ¿no? Será, lo que va a ir pasando es que a lo largo que vas haciendo el recorrido ¿no? el viaje, digamos, del programa, las herramientas que vas a ir adquiriendo las puedes ir aplicando si tienes ya un proyecto o en marcha o un proyecto o una idea de proyecto que quieres irle dando forma, esas herramientas te van a ir ayudando a darle una forma y a estructurarlo, ¿no? Pero no es una obligación tener un proyecto de entrada. Insisto en algo y esto no es un programa de incubación ni de aceleración de proyectos culturales, esa no es la vocación, porque compartiremos contenido, hay un peso importante, digamos, en la parte más formativa, ¿no? Em, entonces, digamos, si hay un proyecto, bienvenido y será fantástico. Haremos una encuesta, digamos, a quienes se matriculen, digamos, cuanto antes mejor. Espero poder hacer el miércoles o más tarde el lunes esta encuesta para poder eh, ir levantando información de quién tiene ya un proyecto y que así las docentes pueden tener información y ayudarlos también con esa ida y vuelta, ¿no? Con ese feedback con los proyectos que tengan. Pero solamente para resumir, Víctor André, no es una obligación de la primera sesión y ese proyecto se puede desarrollar a lo largo de los meses, digamos, del programa. Amador Carpio, tiene una pregunta. Adelante, Amador. Sí, buenas noches, gracias. Va algo alineado a lo que dijo Víctor André de si se permitiría de que en una cuestión de plantear escenarios, trabajar sin tener tres o cuatro tipologías de proyectos para poder ver cómo se aplicaría la implementación teórica académica que nos brinden, ¿no? O sea, qué tanto espacio se le va a dar a la aplicabilidad ya sea que se tenga un proyecto concreto o en un escenario de un proyecto, ¿no? Porque entiendo que el conocimiento se va a comportar de manera distinta según la tipología del proyecto, ¿no? Y también una pregunta adicional. Para un artista visual que su enfoque está relacionado en su producción, ¿qué tan beneficioso sería un programa como este? Ok, Eh, pues sí, dale, Marco, dale. Sí, si quieres que arranco, Viana, y luego te dejo. Solamente para ir a lo primero, responder un poco a la primera parte de lo correspondiente al proyecto. Eh, a ver, por supuesto que es posible tener más de un proyecto entre manos, ¿no? Eh, y eso está bien. Es decir, quienes estamos en el mundo cultural habitualmente trabajamos por proyectos, ¿no? Desarrollamos proyectos y vamos, digamos, madurándolos para poder implementarlos. Pero eh, a ver, la aplicación a los contenidos perfectamente van a poder, digamos, va a poder hacer a cada uno con la información que va recibiendo, ¿no? Con el conocimiento que va recibiendo. En algunos casos habrá ejercicios durante las sesiones y esos ejercicios pueden ser aplicados a los proyectos.
Evidentemente, digamos, no es posible si se busca finalmente aplicar a a la residencia de Sures, no es posible presentar 4 proyectos. Ahí habrá que elegir cuál será el proyecto que tengas más redondo o que sea el que más te interese o el que, ¿no? O el que creas que tiene más oportunidades para poder generar ese diálogo, ¿no? De la misma manera, la formación, digamos, del pitch, ¿no? Se hará sobre un proyecto, no se puede hacer sobre más de uno, porque evidentemente, eh, digamos, excede las posibilidades y el tiempo, ¿no? Eso respecto a los proyectos. La otra parte de la pregunta que está más vinculada, digamos, a digamos, la pertinencia de un programa de esta naturaleza para un artista visual o audiovisual. Yo te voy a dar mi percepción y luego Viana quizás también ¿no? lo complementa o quizás la rebate, no lo sé. Eh, Estoy convencido de que herramientas de gestión son claves para cualquiera, para cualquier. El artista es un emprendedor también, ¿no? Es otra manera también de enfocar el trabajo del artista, ¿no? Emprende proyectos, ¿no? Proyectos artísticos, ¿no? Conocer las implicancias en gestión de ese emprendimiento artístico es clave, ¿no? Conocer, em, digamos, cómo enfrentarse a los retos que ese proyecto va a tener, ya no solamente desde el punto de vista artístico intrínseco, sino también desde su gestión, es clave. Y este programa está muy enfocado, de hecho se llama así, herramientas de gestión, es decir, lo que estamos haciendo es poner mucho énfasis en la herramienta, ¿no? Lo que Viana nos decía antes, que es, digamos, la vocación o el carácter, digamos, muy práctico, muy herramienta de este proyecto, de este programa, tiene que ver con precisamente, digamos, no buscar evangelizar a los evangelizados, ¿no? No contarnos un poquito, salirnos de ese lugar y ofrecerles, transferirles un paquete, digamos, de conocimientos que puedan ser relativamente fácilmente, eh, digamos, puestos a disposición de sus proyectos, ¿no? Entonces creo que es muy pertinente. Honestamente, eh, yo soy también un artista y soy un gestor, tengo los dos universos. No creo que sean campos reñidos en lo más mínimo, creo que son absolutamente complementarios. Creo que uno enriquece mucho al otro y viceversa. Entonces, y en un contexto en el que estamos ahora, donde además estamos viendo nuevos retos, ¿no? Tiene muchísimo sentido equiparse, ¿no? De nuevas herramientas para enfrentar esos retos. Ese es mi punto de vista. No sé, Viana, perdona, me Sí, sí, extendí. totalmente en la misma línea y Amador, un poco es, efectivamente lo vamos a estar, las herramientas, los conocimientos se van a ir aplicando hacia el proyecto que ustedes consideren más maduro para postularlo a Sures, pero eso no significa que las herramientas que ustedes van a obtener en este programa no van a poder ser aplicados a otros proyectos que ustedes vayan a desarrollar a lo largo de su vida, ¿no? Y respecto a lo de artistas visuales, sí, es algo muy interesante lo que dices, porque en el sector cultura normalmente se pone mucho énfasis, por ejemplo, a proyectos de artes escénicas, que son colectivos, ¿no? A proyectos musicales, que normalmente también trabajan el productor musical, el artista, el autor, etcétera. Sin embargo, y te lo digo yo porque me ha parecido sumamente interesante, actualmente tenemos un cliente en Cultura 360 que es un pintor, es un crack, ¿ya? El tipo es muy capo. Y claro, una de las cosas por las que viene es, yo tengo ingresos un mes y puedo tener un pedido de 8 cuadros, ¿no? Y luego me baja y 2 meses no tengo pedidos, ¿no? Y luego eh, vuelven a venir 3 cuadros y así. Entonces, ¿cómo yo puedo estructurar eso? En primer lugar,
sacar presupuestos es importantísimo, entender cuál es tu diferencial es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando yo le pregunté, ¿y cuánto cobras tú? Y él me dijo, tanto. Y yo le dije, cuando viene la gente, ve tu cuadro y se lo lleva. Sí, sí, ese es el precio. Y yo le dije, perfecto. Y alguien te llama en algún momento y te dice, eh, yo estoy mucho más, eh, no sé, orientada o me gusta mucho más este tema, me gustaría que desarrollaras un cuadro con esta temática. Y me dijo, sí, claro. Y yo le dije, ¿y cuánto le cobras en ese caso? Y me dijo, lo mismo. Y no se puede cobrar lo mismo. ¿Por qué? Porque estás invirtiendo tu tiempo en escuchar a esa persona y decir, entender qué es lo que quiere, armar algo a medida, ¿no? Eh, y luego crear algo desde cero. No es que, yo tengo un cuadro y viene alguien y me dice, lo quiero y se lo lleva, ¿no? Es un trabajo adicional. Y otra de las cosas que vimos es que tenía que diversificar ingresos. ¿Qué quiere decir eso? Hay momentos en los cuales sí, te piden cuadros, pero ¿qué otra cosa puedes hacer? Y él me dijo, me encanta enseñar, o sea, me encanta enseñar a pintarle a niños, ¿no? O sea, que pinten niños. Y yo, perfecto, ¿puedes dar clases sobre eso? Sí, puedo preparar materiales y no sé cuánto. Bueno, la cosa ha terminado derivando de tal manera que ahora muchas personas, muchos de sus clientes, son mamás, papás de niños que tienen a veces problemas, digamos, de conducta o tienen los derivan hasta psicólogas con él y él a través del arte, por eso el arte para la transformación social, ¿sí? A través del arte es que termina ayudando a estos niños. Entonces, eso se ha convertido en su segundo ingreso. Eh, tenemos que ver, y nosotros que trabajamos en cultura, tenemos que entender que la diversificación de ingresos es importantísima, que caiga dinero por diferentes caños. Muchas personas que trabajaban en el sector música, y nosotros tenemos clientes que son artistas muy renombrados en Perú, ¿no? Y que se presentaban, su único trabajo eran presentaciones en vivo. Y llegó la pandemia y recibíamos llamadas todos los días diciendo, ¿qué hago ahora? Y en ese momento recién se pusieron las pilas para qué? Para subir su música a streaming, para dar conciertos online, para fijarse dónde estaban sus regalías que no llegaban, para verificar si la sociedad de gestión colectiva les estaba pagando. Entonces, es interesante, sabemos que hay que ordenar un poco, pero eso es lo que vemos aquí, ¿no? Y por eso es importantísimo que comiencen con Guillermo, porque Guillermo es el que da la estructura, ¿no? Y luego ya podemos ir como sumando capas. No sé si con eso te hemos absuelto la consulta, Amador. Sí, está bien, Diana, gracias. A ti, gracias, Amador, por la pregunta. ¿Quién? Aquí estamos. Si hay alguien más, a otra manito. Quizás yo puedo hacer una pregunta así general. ¿Quiénes de los que estamos aquí en este grupo, bueno, aquí en este Zoom, tenemos ya una experiencia gestionando, ya desde cualquiera de las perspectivas posibles, un proyecto cultural, un proyecto creativo, cultural? Pueden levantar la manito, digamos, levantar la manito de Víctor André tiene experiencia. ¿Quién más? Alonso Acosta. Luis Enrique también dice, está poniendo un mensaje por acá. Dicho en el Perú. Dicho en el Perú.p. Súper.
¿Y quienes no tienen una experiencia todavía? Ajá, María Fernanda también, Tello Helio también. ¿Y quienes no tienen experiencia gestionando proyectos y les da un montón de miedo el tema de la palabra gestión? ¿Quién dice, uy, qué lejano a mí eso? Gestión, ¿qué es eso? ¿Qué cosa para rara? ¿A quién le suena eso? ¿A Norca? Súper, ¿a quién más? ¿A quién le suena a chino avanzado? ¿A Stephanie? Súper. ¿A quién más? ¿A quién más le suena así como esto de gestionar? ¿Qué cosa es? La clásica es cuando eh, la clásica historia es cuando de pronto hemos ido a tomar algo juntos entre amigos o a comer o a picar algo juntos y de pronto llega la cuenta y siempre hay alguien que dice, no, no, yo no puedo hacer la división de esto porque yo soy de letras, ¿no? Yo no soy de ciencias. Se van a dar cuenta que no tiene nada que ver con eso, además. He realizado... Mira, Stephanie, Stephanie, es súper interesante lo que está poniendo. A ver, mira, he realizado eventos culturales, pero gestionar un proyecto propiamente no. mira, olvídate, lo que sabes tú seguramente es enorme, ¿no? Que es cuestión solamente de darle un marco y seguramente darle un poco de estructura y de aterrizarlo, bajarlo, para que eso que tú has aprendido en el hacer también se convierta en una metodología del hacer, ¿no? Que eso es un poco lo que buscamos en ese tipo de programas, que em, seguramente para los primeros que levantaron la mano, quienes ya gestionan proyectos, no les diremos nada absolutamente nuevo, y eso, yo soy franco con esto, lo que les enseñaremos es a que eso que han vivido se convierta en una metodología de trabajo. Y eso es muchísimo, honestamente, digamos, eso es eso allana muchísimo el trabajo para encarar los siguientes proyectos. Luis Pérez creo que ha levantado la mano, quizás tiene una pregunta. Luis. Luis, ¿nos compartes tu pregunta? Estás con el micro apagado, Luis. ¿Aló? Sí. Sí, ahora sí, sí se escuchó por un ¿Escucha? momento. Sí, Luis, adelante, por favor. Luis, si quieres, Hola, buenas noches, disculpen. te Estaba, escuchamos, estaba peleándome con el celular. te escuchamos, te Sí, escuchamos. buenas noches. Primero que nada, agradezco la oportunidad y para ser concretos, ¿cómo poder convencer, algún argumento para convencer a las autoridades municipales, a las autoridades públicas, sobre todo, la importancia de invertir en eventos culturales o de cómo gestionar con ellos presupuestos para realizar eventos culturales, ¿no? Bueno, esto es clave, ¿no? Tiene que ver con, tiene que ver con el rol, digamos, de la administración pública, eh, digamos, siempre tan compleja, ¿no? Tan compleja de mover en ese sentido, en ese sentido, ¿no? De hecho, digamos, gran parte de los docentes de este programa que nos ha expuesto Viana tienen una amplia experiencia trabajando con el sector público, es decir, trabajando desde el sector público y con el sector público, ¿no? Em, es difícil que yo pueda decirte, te pueda darte argumentos ahora de manera general, porque creo que así difícilmente vas a poder convencer a nadie, ¿no? Em, Dependerá mucho de cada uno de los proyectos, dependerá del lugar donde está ¿no? Donde está esta municipalidad, es decir, la administración desde el nivel en el que esté, ¿no? Depende de los objetivos que tenga, depende de las necesidades, además, de la población a la que se quiera llegar, ¿no? Entonces es difícil que yo te pueda dar argumentos, ¿no? Así, digamos, a ciegas.
Sin embargo, existen muchísimos argumentos, ¿no? Eh, existen, digamos, muchas maneras de argumentar cómo responder a esas necesidades de una población específica, que finalmente para eso está una administración pública, ¿no? Para atender las necesidades de su cliente, que es el ciudadano, que es la persona, ¿no? Entonces, existen muchos instrumentos para cómo ayudar a esa población a través de la cultura, a través de la cultura, del arte, ¿no? Digamos, del universo creativo, ¿no? Que nosotros reunimos en este programa para lograr conseguir los objetivos que se tienen, ¿no? Entonces, em, en el mix que hemos hecho nosotros de docentes, la misma Viana ha tenido una experiencia muy importante desde el, desde el Ministerio de Estado. Cultura. Ujú. Eh, Daniel Alfaro, por supuesto, también, ¿no? Y Daniel Alfaro ha tenido distintos roles, ¿no? Hasta llegar a un rol, digamos, ejecutivo muy alto, que fue de ministro de Educación, pero ha pasado por muchos otros espacios también vinculados a lo mismo, ¿no? Al quehacer cultural y educativo. Eh, Guillermo Cortés, Él creó la Dirección General de Industrias Culturales y Artes, exacto. ¿no? Del Ministerio de Cultura. Pero ahí además, Marco, hay un tema de lo que está preguntando Luis. Eh, no siempre vamos a poder convencer a la autoridad para que apueste por el proyecto que nosotros tenemos gestando. Va a depender, y lo sabemos todos los que en algún momento hemos trabajado con el Estado, va a depender muchísimo de la voluntad política del, de la persona de turno, ¿ya? Pero, ¿qué sí pueden aprender acá? En primer lugar, a explicar muy bien su proyecto. Para eso está sesión pitch. Pero además, dos, que es sumamente importante, identificar cuáles son las necesidades de la otra persona para hacer el match con tu proyecto, o de la otra persona o de la otra institución, ¿no? Ver qué están necesitando, qué cosas están buscando, cuáles son sus objetivos y ver si es que el proyecto que ustedes están gestando hace match con esa institución. A veces digamos, nos ponemos a pensar, ¿no? Diciendo, es que el Ministerio de Cultura debería apoyar este proyecto. Y de repente el Ministerio de Cultura no está en ese momento en esa línea para apoyar ese proyecto, ¿no? Eh, pero de repente la municipalidad de San Borja sí quiere armar más proyectos relativos a música y a artes escénicas. Y en ese caso, lo que necesitamos es justamente ir identificando cuáles son las oportunidades y cuál es el valor que nuestro proyecto le aporta a la otra institución. Entonces, es más que nada identificar quién sí puede ser nuestro aliado, ¿no? Eh, Aun cuando tengamos el proyecto más maravilloso del mundo, eh, pueden haber instituciones que no estén eh, interesados y lo que tenemos que hacer es ubicar a las que sí están interesadas, ¿no? Yo creo que eso lo van a poder ver mucho también en clase con Marco, cuando ven todo lo que es la propuesta de valor, ¿no? No podemos manejar un mismo speech de este es mi proyecto para todo el mundo. Cuando nosotros vamos a explicar un proyecto de algún cliente nuestro o de un proyecto nuestro, ¿no? No le hablamos igual a un banco que al Ministerio de Cultura. Tenemos que ver, en primer lugar, es como fijarnos qué necesitan y de acuerdo a eso es que sin irnos a florearlos, digamos, sino es justamente identificar cuál es su necesidad para decirle, yo puedo atender tu necesidad, ¿no? Yo puedo ayudarte y puedo ser tu aliado, pero eso es también parte, muchísimo parte de escuchar atentamente. Por eso el networking normalmente es más escuchar que decir.
Hay una pregunta de Amador, Project Management Institute, que se desarrolla ingenierías con este sector cultural. Sí, sí, yo acá tengo que responderte, Amador. Nosotros no trabajamos con certificaciones del Project Management Institute, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay evidentemente muchas coincidencias, ¿no? Lo que hace el PMI es una serie de certificaciones en gestión de proyectos. Viene desde las ingenierías, pero es verdad que eso se ha aplicado a distintos campos, ¿no? A muchísimos campos. Nosotros no trabajamos directamente con las certificaciones del PMI, pero vamos a encontrar muchísimas coincidencias, ¿no? Por ejemplo, coincidencias como el PMI también, o las certificaciones del PMI están dirigidas también a estructurarlo, digamos, un cuerpo de conocimientos vinculados, por ejemplo, a, no sé, temas de procesos, comunicación efectiva, planificación del proyecto, gestión de riesgos, ¿no? Diagnóstico y demás. Entonces, digamos, nosotros también en el proceso trabajaremos esto desde esas temáticas desde las distintas áreas que hemos expuesto, ¿no? De la mirada de las implicancias legales, las implicancias económico-financieras, de las implicancias de la estrategia, ¿no? Y cuando hablo de estrategia estamos hablando de diagnósticos, ¿no? De anticiparnos, digamos, a esos posibles riesgos, ¿no? Que tienen nuestros proyectos. Entonces, eh, digamos, hay muchísimas coincidencias, ¿no? Eh, ya te digo, no, digamos, yo he visto poco la aplicación de las certificaciones que ofrece el PMI, que son diversas, que son varias, directamente así en crudo al sector cultural, ¿no? Quizás porque es un lenguaje más complejo en el sentido para quienes no tienen una experiencia en gestión previa, ¿no? Entonces, lo que buscamos nosotros es que haya siempre un diálogo muy fluido em, digamos, entre las herramientas de gestión y, digamos, el expertise, la experiencia de cada uno de los participantes, que puede ser muy variada, ¿no? Que puede venir más del campo, como ya nos contaba antes con este artista plástico, artista visual, ¿no? Que viene evidentemente desde el hacer artístico, ¿no? Y en otros casos que viene más desde la producción cultural, ¿no? Entonces, bueno, solamente para concluir, nosotros no trabajamos directamente con digamos, las certificaciones del PMI. Sin embargo, vamos a ver muchísimas coincidencias porque el PMI, finalmente gestionar un proyecto, no importa desde qué óptica lo veamos, tiene más o menos la misma estructura, ¿no? Más o menos la misma hoja de ruta, ¿no? Lo que pasa es que hemos intentado nosotros traducir esa hoja de ruta, ¿no? Muy claramente al sector, digamos, cultural y creativo. De hecho, digamos, la gestión cultural como una disciplina, digamos, tiene ya algunos años, ¿no? Eh, y el trabajo, digamos, de los primeros gestores culturales fue cómo trasladar los conceptos, digamos, que venían más desde la estrategia, desde la gestión, desde la administración, a la realidad de los procesos específicos en cultura, ¿no? Em, entonces, la verdad, hay diferencias entre producir zapatillas y producir una obra de teatro. Bueno, sí, las hay, ¿no? En principio el proceso es el mismo, otra vez, ¿no? El proceso en grueso es el mismo, pero en concreto existen especificidades y necesidades, digamos, distintas. Entonces, este programa está muy enfocado a las necesidades de nuestro sector, del sector cultural y creativo, que tiene que estar más o menos dentro de mismo espectro, ¿no? Súper. Eh, Jorge Luis Espinosa nos dice, ¿qué pasaría si el Estado cerraría el Mincult? ¿Con qué instituciones se podría trabajar o cómo se crea público cuando no tiene subvención? Ojo, muchos países latinoamericanos el Ministerio de Cultura es cerrado o fusionado con otros. Bueno, hablaremos de eso también, ¿no? Eh, no es este un foro para discutir sobre estas situaciones. Eh,
pero hablaremos, por supuesto, también de cuál es el rol del Estado, de cuál debería ser el rol del Estado, no solamente desde el punto de vista de las subvenciones. Existen muchas otras formas de intervenir en el Estado, eh, en el quehacer de cualquiera de las industrias, ¿no? Y en esta también, en la cultural, por supuesto, también, ¿no? Entonces hablarán, seguramente cambiarán de temas más regulatorios, hablarán con Guillermo sobre cuestiones más vinculadas a cuál es el rol, ¿no? También, eh, conmigo también, seguramente con Daniel Alfaro, más desde una mirada más de, digamos, del diseño de los productos, ¿no? Pero sí, es algo que por supuesto tocaremos y es una realidad la que dices. En muchos países, no solo latinoamericanos, ha habido, digamos, esa tentación de fusionar al Ministerio de Cultura con otros, ¿no? Por una, digamos, quizás por una falta de comprensión de cuál es de cuál es digamos, de qué capacidad tiene la cultura para conseguir los objetivos que se tienen, ¿no? Pero hablaremos de esos temas, sin duda, Jorge Luis. Más temas, más preguntas. Tenemos todavía unos minutitos más. Norca Barra nos dice, yo tengo experiencia en elaboración de expedientes de patrimonialización de la cultura inmaterial, pero quisiera aprender cómo gestionar con los portadores, presenten, difunden y promocionen y dar continuidad. ¿Qué tipo de producciones culturales se orienta? No sé si he llegado a entender del todo tu pregunta, Norca, o si es un... Yo creo Pero, que eso va a ser ideal que lo hables con Guillermo Cortés. Guillermo Cortés no solamente ha trabajado para el lado de industrias culturales, sino también para patrimonio y ha sido director de museos cuando era el INC. Entonces, yo creo que más experiencia que él no hay. Y justamente una de las cosas que te puede hacer es ayudarte a orientar este tipo de consultas, ¿no? Luis Pérez, Eh, la ley sí, justifica no, necesidad. Luis, lamentablemente no, no, eso no existe. No, o Bueno, sea, ha habido más de un intento, proyecto. Viana, dale tú, porque es un tema más. no, no, ese proyecto, yo trabajé por un par de años en un proyecto justamente de inversión, o sea, de beneficios tributarios para personas que inviertan en cultura, ¿no? Pero yo les digo, el tema político es un tema muy complicado y a pesar de que eso se venía trabajando durante o sea, la gestión de dos ministros, llegó una nueva ministra y fue como, no, no, no me interesa eso porque no, no le veo cuál es el por qué, ¿no? Eso va a pasar muchas veces, ¿sí? La ley del impuesto a la renta sí permite algunas cosas, pero realmente no es un beneficio tributario interesante, no lo es. Sí vamos a hablar, por ejemplo, de la exoneración del impuesto a la renta y de la exoneración del IGB cuando se constituyen como asociaciones, pero también vamos a hablar de los peros que está poniendo ahora la SUNAT justamente para permitir ese tipo de figuras, ¿no? Eso lo vamos a ver en legal. Y las dificultades que está planteando hoy día el Ministerio de Cultura también eh, para calificar ese tipo calificar, digamos, en el caso de las artes escénicas, ¿no? Eh, para calificar, digamos, el espectáculo cultural no deportivo y por ende aplicar ¿no? la exoneración del impuesto del IGB en ese caso, ¿no? Es una especie de canje, publicidad para la empresa, es una obra artística que están en una obra artística que está en la calle. A ver, hablaremos de eso, Luis. Todo el módulo vinculado, digamos, a temas de financiamiento, vamos a hablar sobre qué significa, qué cosa es patrocinio, qué cosa es publicidad, cuáles son los límites de uno y otro, ¿no? Cómo construir, cómo diseñar una propuesta de valor para, para lograr, digamos, el intercambio o el trabajo con
otras organizaciones desde la cultura, ¿no? Puede perfectamente ser esa obra artística una parte, digamos, de una contraprestación, puede que no lo sea, pero vamos a hablar sobre cómo intentaremos transferirles una hoja de ruta de cómo diseñar em, propuestas de valor, digamos, para lograr el financiamiento privado en los proyectos, ¿no? Bien, yo creo que estamos más o menos llegando, em, creo que estamos llegando un poco al fin. No sé si existe alguna otra pregunta vinculada al programa. ¿Tienen alguna duda sobre sobre el viaje que les hemos presentado, digamos, ahora en el brochure con los distintos temas? ¿Tienen algo que no les quede claro? Este es el momento, el programa está, digamos, muy próximo a empezar. Entonces queríamos ofrecer este espacio para quienes tengan alguna duda, eh, dar los elementos para que puedan evaluar con mayor profundidad y conocimiento su decisión. ¿Tiene más ventajas una ONG o una asociación para financiamientos? Depende, Consuelo. Una ONG es una asociación con un gorrito más. Y va a depender mucho de si es que los objetivos que están plasmados en tu estatuto te permiten ser ONG. Uno no puede ser ONG automáticamente. Uno tiene que presentar un expediente ante la APSI para que te den la categoría de ONG y ser evaluado periódicamente. Entonces, muchas veces las personas que buscan armar una ONG se dan cuenta que efectivamente armar un expediente, hacer ese tipo de evaluaciones, presentar estados financieros, etcétera, implica una inversión en un equipo de trabajo y optan por simplemente quedarse de asociación, no ponerse el gorrito de ONG. Pero eso va a depender mucho de los objetivos que ustedes busquen. Para obtener financiamiento, hay gente que obtiene financiamiento siendo una SAC, ¿no? Y lo maneja a modo de auspicio. Entonces, no necesariamente uno tiene que ser, o sea, no solamente los financiamientos vienen en modo de donación, pueden venir de otras formas, ¿no? Tenemos una pregunta más de Stephanie Alaña que dice, ¿para un proyecto musical existe alguna organización que acompañe en la construcción de un proyecto? Sí, existen algunas organizaciones, algunos equipos, algunos consultores que ayudan, digamos, en la construcción de los proyectos, ¿no? Eh, Sin embargo, una de digamos, de las vocaciones de este programa es poder transferirles conocimientos que le permitan ese diseño y esa construcción de los proyectos, ¿no? Pero, a ver, de haber, las hay, ¿no? Es decir, hay consultores, hay especialistas, digamos, dedicados a ofrecer los servicios digamos, de construcción y de acompañamiento para proyectos, ¿no? Sin embargo, es importante que desde el propio proyecto, quienes estamos liderando el proyecto, tengamos los conocimientos suficientes para poder evaluar también esa construcción del proyecto que se está haciendo, ¿no? Y que tengamos las herramientas para poder hacerlo nosotros, ¿no? Creo que con esta vamos cerrando. Martín Javier nos pregunta, bueno, yo he trabajado con local comunal, hemos formado una agrupación, hemos hecho un proyecto en verano para la comunidad. Súper. Genial, Martín. Luis Pérez dice, pertenezco a una asociación de escultores contemporáneos del Perú. ¿Qué consejos nos darían para conseguir financiamiento, por ejemplo, un parque de esculturas? Em,
A ver, yo te voy a dar, es difícil que te podamos dar ahora toda digamos, mucha información sobre el tema, porque tendríamos que conocer mucho más sobre qué es lo que hacen, qué es lo que quisieran hacer. Sin embargo, la clave para cualquier búsqueda de financiamiento es poder identificar cuál es el valor que mi proyecto aporta a quien podría financiarme, ¿no? Por tanto, hay que entender muchísimo quién está del otro lado, ¿no? Saber tanto de mi proyecto, de cuáles son los valores de mi proyecto, como cuáles son las necesidades del otro lado y cómo mi proyecto puede cubrir esas necesidades. Entonces, es mucho más amplio que pensar solamente en, por ejemplo, el ejemplo del Parque de Esculturas, ¿no? Habría que ver realmente qué necesidades existen y cómo mi proyecto puede cubrir esas necesidades para alguna organización, institución pública, privada, que pueda estar interesada eh, en, digamos, coadyuvar para que eso suceda, ¿no? Em, Fabiola nos dice, buenas noches, me conecté desde que estaban resolviendo las consultas. ¿Habría forma de escuchar la grabación de lo que fue la primera parte, por favor? Quizás, Roxana, tú nos puedes ayudar con esto. No sé si esto es... Sí, de hecho lo vamos a poder compartir con los asistentes y a través de un link que vamos a enviar el día de mañana, ¿no? Así que sí, se los vamos a compartir, no hay problema. Estupendo. Estupendo. Bueno, yo creo que vamos cerrando. No sé, a ver, aquí, gracias. Vamos cerrando, si les parece, esta sesión de preguntas y respuestas. Em, Quizá, Roxana, tú puedes darnos los últimos avisos parroquiales. Sí, sí. Hola, bueno, avisos parroquiales. Uno, tenemos, bueno, gracias a todas, todos por estar por aquí. En verdad, buenísima las preguntas y me queda claro que participar del programa va a ser la clave para ustedes. Y Grecis es la asesora comercial que justamente les ha invitado el día de hoy. Ahí sí, Grecis, puedes más bien poner tu contacto para que puedan comunicarse contigo en caso todavía no lo tengan, ¿vale? Y lo que quería es más bien mencionar, ¿no? Deben haber visto en el brochure, que justamente gracias por compartirlo, ¿no? Que, bueno, estamos ya muy cerca de empezar las clases. Eh, un par de semanas ya estamos, ¿no? Menos de 2 semanas en realidad. Y bueno, el equipo aquí, a ver, en el chat están preguntando algunas cosas. Ahí está Alexandra. Alexandra también nos acompañas hoy. Gracias, Alexandra. Ella es también una de las asesoras que los ha invitado. Y quería cerrar con el video aquí está, Meili. Es un testimonial que tenemos justamente. Gracias a ese programa cambió mi enfoque en la comitiva teatral. Lo que hice fue generar talleres mucho más inclusivos en vez de audiciones, permitiendo un proceso más orgánico y abierto para la comunidad. Y además lo que hice fue expandir mi proyecto mucho más allá del distrito de Punta Hermosa. Guillermo Cortés fue clave, me ayudó a entender cómo mapear y explorar a fondo el ecosistema cultural, lo que cambió la forma de ver la gestión de mi proyecto. Ver proyectos en Barcelona me dio nuevas ideas para mi proyecto, aunque las condiciones de Perú son diferentes. Esto me motivó a buscar nuevos patrocinadores y dar a conocer mi trabajo. Recomiendo este programa por su enfoque integral que va desde el diseño hasta la gestión de patrocinios. Además, la oportunidad de viajar a Barcelona es invaluable. Gracias a ese programa cambió mi enfoque. Bien, entonces, Meilín, yo creo que ha cerrado ya, Meilín, sí. Sí, Eh, Roxana, no hay que olvidarnos de decir que las vacantes son limitadas porque sí, nosotros hay un tema de queremos que no sea súper extenso y pueda ser un grupo que aproveche, ¿no? Los grupos grandes a veces no son más difíciles de manejar para el momento de enseñar, pero además también porque es un grupo, son las vacantes limitadas para que también tengan
no sean muchísimas personas postulando a Barcelona y haya más posibilidades para los participantes, ¿no? Y ya estamos cerquita, creo, ¿no? Para el top. Sí, me parece que ya estamos a 5 cupos, menos de que 5 cupos, así que estamos cerca, sí, para que se terminen de animar. Y bueno, nada, muchísimas gracias nuevamente por venir. Gracias, Viana, gracias, Marco, por la explicación. Ha quedado, yo creo, muy, muy claro. Y si no, ahí Alexandra y Daisy podrán tomarnos la posta y les vamos a enviar la grabación para que puedan revisarla nuevamente. Bien. Y gracias, Marco, por trasnochar por este programa que has visto nacer. No, encantado, encantado. Gracias, Gracias. gracias a ustedes por estar aquí y ojalá podamos vernos en esta edición y si no, en las futuras ediciones del programa. También bien, muy bien. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego.